Finalmente ha pasado, se dio la segunda vuelta en Bolivia, elecciones, un futuro diferente, necesidad de autocrítica para algunos, incertidumbre para casi todos y algo que analizar específicamente en el caso de Santa Cruz. Empezamos el programa. Sin duda han sido unas elecciones bastante peculiares, no solamente por todo lo que ha venido ocurriendo en el marco de esta crisis económica, que ha sido uno de los temas centrales y que va a ser sin duda una de las ocupaciones que vamos a tener que ver durante los siguientes años y soportar sobre todo. La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. Pero además ha sido diferente por el contexto en que se ha dado. Estamos acostumbrados, todavía nos cuesta y nos va a costar sacarnos el chip de 20 años de la hegemonía de un solo partido político, porque más allá de lo que ocurrió con el gobierno transitorio en ese periodo, lo cierto es que 2005, la elección de Evo Morales, 2009, Evo Morales, el cambio de constitución también en 2009, 2014, Evo Morales, 2019, fraude, 2020, la victoria de Luis Arce, suman un 20 años más y un poco más inclusive, porque podríamos hablar desde la desestabilización previa, de un régimen y de una manera de ver el Estado boliviano que sin duda para quienes apreciamos la libertad y quienes vemos en la democracia algo, por supuesto, no perfecto, pero necesario para la convivencia, es hora de hacer el recuento de los daños. Es hora de hacer el recuento de los daños porque esto no va a ser fácil de reparar. Independientemente de la confianza o no que se tenga en el nuevo gobierno, de eso vamos a hablar en unos minutos, la lógica ha cambiado. Las reglas del juego, si bien podría alguien decir son las mismas en cuanto a leyes, en cuanto a ordenamiento político y jurídico, la lógica es otra ahora. Primero por la forma en la que se han dado las elecciones y por cómo se ha conformado el órgano legislativo. Yo quiero hacer hincapié en esto porque se suele minimizar la importancia de esto, en parte por cómo hemos vivido durante todo este tiempo. El famoso rodillo parlamentario que hacía que básicamente, salvo algunas cosas muy concretas que requerían 2/3, ni se cuente con la oposición. Y en otras, en las que se necesitaba 2/3, hubo una época en la que tampoco se necesitó a la oposición. El MAS tenía efectivamente en algún momento 2/3. Y para entender esto, tenemos que recurrir a algo que en Bolivia nunca ha sido muy fuerte culturalmente, que es la cultura del debate y del diálogo, entendidos como algo necesario, no la tranza por un puesto, como vemos en los consejos a veces, o lo que pasa incluso con los ministerios, este cuoteo que ha existido, y toda esta cuestión que como les decía, ya nos tiene acostumbrados. Arrancamos en una nueva lógica. Ha ganado el PDC en segunda vuelta, Rodrigo Paz será presidente, Edman Lara será vicepresidente, eso es otro tema del que tendremos que conversar. Jorge Quiroga ha perdido otra elección, que se suma a las derrotas que ya tiene. Sin embargo, dentro de todo hay que decir que se siente diferente lo que va a venir. No digo que sea perfecto, porque además hay varias cositas que no se van a borrar de un plumazo, aunque ya no esté el MAS, porque justamente sus prácticas y algunos de sus actores todavía están en este juego político. Y si no es a través del Parlamento o de espacios en las fuerzas políticas, seguramente estarán en las calles. Y para lidiar con aquello hay que saber cómo se va a mantener el orden, cómo se va a hacer respetar el famoso Estado de Derecho, cómo se va a brindar seguridad jurídica a las personas, y no solamente para transitar, ya esto tiene que ver por supuesto con el tema de los bloqueos y demás, sino para poder emprender, para poder vivir, para poder lidiar con toda la crisis. Entonces esto va a ser complejo y va a demandar un compromiso democrático del que tenemos algunas señales. Saben que soy escéptico, saben que yo dudo de los políticos, no me quiero creer las cosas que hacen y las que dicen, pero por ahora ahí pareciera que existe la voluntad de generar acuerdos en pro de la gobernabilidad. Esa cosa tan extraña que se necesita para poder sobre todo batallar contra la crisis en las reformas necesarias. Y esto, ojo, ¿no? Porque esto
ya lo hemos visto varias veces, pero sobre todo lo hemos vivido en Bolivia en la década del 80. Arranca la UDP con una victoria, con pactos de gobernabilidad. Entre ellos estaba el MIR, mi vicepresidente era Jaime Paz Zamora, padre del actual presidente electo, que pronto asumirá. Y cuando empiezan las cosas a no poder manejarse en el gobierno de Siles Suazo, varios empiezan a salir y abandonar ese pacto de gobernabilidad. Entre ellos, como decía, está Jaime Paz, varios sectores populares que ante la crisis que se vivía, la hiperinflación, algo que debe ser recordado siempre, aunque se hayan pasado más de 40 años, varios abandonan y se convulsiona el país. En parte también, y lo comentábamos el otro día en otra red social, por la cantidad enorme de demandas que tenía la población, cosa que también guarda similitud con lo que estamos viendo hoy. Muchos sectores en Bolivia van a empezar a pedir muchas cosas, y en parte por el apoyo que han dado al partido que ha ganado. Peligroso, porque las promesas en política se pagan caro, y no siempre se pagan con el bolsillo del político, sino salen del erario público. Este erario público que hoy nos tiene tan preocupados, no tanto por cómo sea, sino por cómo despilfarra, cómo gasta. El famoso tema de la subvención del combustible, la misma provisión de combustible. Ya ni siquiera es que nos preocupa si va a haber de aquí un mes o qué pasará cuando asuma o el 2026. No, nos preocupa saber si en la siguiente semana va a llegar. Nos preocupa saber si mañana vamos a tener que hacer cola de 6, 7, 8 horas. Si ni siquiera nosotros, sino el sector productivo tendrá que dormir con sus camiones 24, 48 horas esperando que llegue el diésel. Eso es lo que de verdad mantiene esta incertidumbre. Los políticos, tanto el vencedor Rodrigo Paz como Jorge Quiroga, han afirmado que tenían planes para tener combustible desde el día 1. Si eso es cierto o no, lo veremos. Ha mencionado Rodrigo Paz que hay un plan de tiempo de espera que se le va a dar a Bolivia para que lleguen los combustibles, mejor dicho, sin pagar por un pago diferido, pero pago al final, en qué condiciones, cuánto, a qué precio. Eso también debe tenernos atentos, porque no es solamente decir, va a llegar, vamos a pagar después. Uno no administra una casa así, uno no administra un negocio así, y peor aún no administra un estado así. Bueno, pero vale por la contingencia, por lo menos eso podrá, esperemos, dar al sector productivo cierta certeza para que puedan realizar su labor. Lo otro tiene que ver, más allá de la economía, un tema que, como les decía, ha sido el elemento central que ha mencionado y que personas con mucho mayor conocimiento del caso han hecho y que pueden encontrar por fortuna en sus intervenciones. Lo otro tiene que ver con algo que ya se mencionaba, la gobernabilidad y la política. Y aquí creo que las visiones ni siquiera de Estado, sino de país y de sociedad, pueden chocar. Porque más allá de que ha sido una elección diferente, que había tenido su segunda vuelta, cosa inédita en la historia de Bolivia, hay nomás ciertas diferencias culturales y políticas que yo no las quiero llevar al tema regional porque me parece absurdo. Ni siquiera quisiera entrar en la lógica de la lucha de clases. Me parece que, aunque se puede entender algunas cosas de esa manera, no aplica 100% para esta situación. ¿Por qué? Porque encontramos polos con discursos diferentes, con visiones diferentes, pero sobre todo con una incapacidad, ya no de la complementación, porque también eso es algo que se utilizó mucho durante diferentes épocas de la historia de Bolivia, de la complementariedad, no, sino de entender las reglas del juego democrático. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la visión del Estado, qué tan grande debe ser, algo que ustedes saben, a mí como liberal me importa mucho, pero más allá del gasto, que por supuesto es importante que se reduzca, tiene que ver con cómo se concibe a este gran aparato represor, a este gran aparato controlador que ha sido el Estado del modelo plurinacional y que seguirá siendo claramente. No se desmonta fácilmente, ya lo hemos visto del 2019 al 2020. Entonces, quienes ven en el Estado a un ente no solamente de redistribución, sino de dádivas o de compensación histórica, no ven con buenos ojos la reducción de este Estado. Algo tan sencillo dentro de la lógica hoy y la necesidad de reducir ministerios no es bien visto por muchos sectores. Porque asumen, y esto lo vivimos durante el gobierno transitorio, que tener un ministerio de algo
es tener una representación y una conquista, sea o no el titular de ese ministerio de algún gremio o grupo. Recuerdo lo que pasó, por ejemplo, con el famoso Ministerio de Cultura, que fue eliminado por Yanine Áñez para reducir ministerios y que fue unido al Ministerio de Educación. Por eso se volvió un viceministerio. Lo mismo con el de comunicación. Mucha gente se enervó, dijeron que no, que era una pérdida, que era una derrota de los artistas, que la cultura no era un gasto absurdo, etcétera. Lo recordarán seguramente, y si no, pueden buscar las fuentes. Lo mismo puede pasar con otros sectores. Y claro, no hay esta lógica liberal pura o extrema de decir fuera, fuera, como hizo Javier Milei, pero sí de la necesidad de reducir esto, ¿no? Porque se asume, por ejemplo, que ciertos dirigentes ya han empezado a decir que no se puede sacar ministerios así, que no se puede votar gente. ¿Y por qué no? ¿Por qué hay esta idea de no solo de inamovilidad, sino además de esta visión casi monolítica del Estado, que debe existir sí o sí para que las personas tengan un trabajo? Lo dije 1000 veces y esto no va a cambiar con ningún gobierno. Así hubiese ganado Libre o como ha ganado el PDC o hubiese ganado cualquiera. Mis principios son los mismos, no los voy a cambiar. El Estado no es una agencia de empleos y tampoco lo es a nivel departamental y municipal, por cierto. Entonces nuestras expectativas, nuestra visión del futuro debe ser diferente. No hay que entregarse a la esperanza ciega. Eso es lo que lo hagan los fanáticos y los partidarios del PDC. Nosotros como ciudadanos debemos ser críticos, debemos estar atentos, entender que si hay un respaldo hacia ciertas medidas, es un respaldo consciente, mesurado, y el rechazo también debe ser crítico, debe ser más fuerte inclusive. Y alguien me dirá, ¿por qué esta desproporción? Sencillo, porque estamos como ciudadanos. Y si algo deberíamos haber aprendido en todos estos 20 años, es que no hay que darle un espacio mínimo al autoritarismo, no hay que darle un espacio mínimo a esta visión que nos quiere sumisos, callados y acríticos. Somos el producto de esta década, de estas 2 décadas tan complicadas, y creo que deberíamos haber aprendido mucho. Qué fácil se dice en 2 décadas, ¿no? 20 años. ¿Dónde estaban ustedes hace 20 años? ¿Cómo vivían ustedes hace 20 años? ¿Cómo imaginaban su futuro hace 20 años cuando se acercaba la primera victoria de Evo Morales Saima? ¿Dónde están sus sueños? ¿Dónde están sus esperanzas? ¿Cuáles han sido sus frustraciones? No en el campo personal, sino en el campo ciudadano, político. ¿Imaginaban que íbamos a estar en una crisis de este estilo? ¿Imaginaban que iban a estar haciendo colas por combustible durante 8, 10, 12 horas? ¿Imaginaban que, después de tantas promesas de salud, de educación y demás, iban a seguir haciendo cola a las 2 de la mañana por una ficha? ¿Iban a imaginar todo eso? Quienes vivimos esa época, todavía jóvenes en aquella ocasión, ya veíamos con incertidumbre y con desesperanza, porque de alguna manera sentíamos o pensábamos ya que no iba a haber respeto al Estado de Derecho, y efectivamente como no hubo. Pero uno no imaginó que tantas persecuciones, que tanta corrupción iba a hacer tanta mella en nuestra vida y en nuestra cultura. Porque eso es, y lo hemos dicho varias veces, 20 años no se borran de un plumazo. Culturalmente nos han hecho pomada, institucionalmente nos han hecho añicos. Y no sé si le va a dar la espalda a un gobierno cualquiera que hubiera sido, en este caso el PDC, para arreglar todo. Yo no pongo mis esperanzas tan alegremente. Espero que sí, ojalá me calle la boca, pero básicamente no pasará de esa manera tan rápida al menos. Y peor aún, contando con elementos peligrosos a los que hay que controlar, como el caso del vicepresidente electo, hay que decirlo, o con parlamentarios tan pintorescos como algunos que han sido elegidos. El nivel es malo, al menos en la campaña ha sido malo, tanto a nivel de parlamentarios como a nivel de candidatos a presidente y vicepresidente. Hemos hecho los videos de los debates, hemos visto lo bajo que está el nivel. Entonces, no sé si aplica esto de aprender sobre la marcha. No hay tiempo para eso. Y los ciudadanos conscientes, los ciudadanos críticos, exigen respuestas. Exigen saber cómo van a cumplir esas promesas que han dicho. No las promesas
idiotas de los 2.000 bolivianos o de las casitas de 2 pisos. No, esas son estupideces. Eso no hay que darle ni foco. Son las promesas reales de salir de la crisis. Que si no se va a pedir ayuda a los organismos extranjeros, cómo va a ver el tema del combustible, qué se va a hacer con los individuos peligrosos para la convivencia. Alguien me dirá, no, eso no es tan importante. No, sí es importante. Porque se supone que otra de las cosas malas que ha habido durante estos tantos años del MAS ha sido que no había un respeto a la ley. Bueno, hagamos que la ley se cumpla, ¿verdad? En fin, no es fácil, insisto, porque nuestro chip ha sido alterado. Y si el nuestro ha sido alterado, imagínense de las nuevas generaciones que han crecido y se han formado. Hay votantes que en toda su vida habían visto ganar al MAS. No en su vida de votantes, en su vida personal. Estamos en 2025, quiere decir que los que nacieron en 2007 ya votaron en esta elección. En 2007 el MAS ya tenía 2 años de gobierno. O sea, gente que nació viendo a Evo Morales presidente y luego a Luis Arce, que no conoció otra lógica y que recién la está viendo. Y claro, y eso explica también que se pongan tan agresivos en ciertas cosas, tan nerviosos con algunas cosas. Todos tenemos estrés, no hay problema con el estrés político. Pero no se asume la idea de que hay que pactar, de que el Parlamento tiene que funcionar, aún con la baja calidad que puedan tener algunos de sus miembros. Lo mismo con el órgano judicial. Nos vemos como algo extrañísimo, como algo tan extravagante que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia haga cumplir la ley. Se ve como algo extraño. ¿Qué estará pasando? Es todo un valiente, es todo uno. No, está haciendo lo que tiene que hacer. Lo que en cualquier democracia sensata tiene que haber. Separación de poderes. Ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Pausa sobre el electoral, después hablaremos sobre aquello. Las diferentes fuerzas pactando. Los acuerdos. No los maletinazos, ni los cueres. No, los acuerdos. Ojalá. ¿Hasta dónde aguantarán? Yo lo decía hace rato, no sé. Pero ya estamos en esto. Hace rato veía unos videos de gente que todavía lamentaba la derrota de su partido en la segunda vuelta. Y claro, se puede entender, porque al final se puede tener visiones diferentes y sueños diferentes. Pero la realidad está, y a la realidad se le hace frente. A la realidad se la encara. No puede haber pataletas ni berrinches. No hay tiempo, no hay forma para aquello. Estamos en otra situación. Y creo que las señales que van a ir dando, primero, ya no lo simbólico, porque lo simbólico está bien. Yo sé que hay gente a la que le importa lo simbólico, que el escudo, que se invite a tal, que no se invite a tal. Ok, sí, está bien, dale, son señales. Pero en cuanto a lo importante, las medidas, la gente quiere saber, necesita. Y creo que en eso los primeros, ni siquiera los primeros 100 días, sino el primer mes de gobierno va a decir mucho. Como lo dirá seguramente en los primeros 3, 4 meses, qué tanto se deja ganar la pulseta con los sectores que lo apoyaron, o quienes van a buscar siempre desde la desestabilización del país ganar su rédito, como es lo que puede ocurrir con los sectores del Trópico de Cochabamba y otros lados. O incluso sectores obreros. La COP también ha cambiado de secretario ejecutivo. Se ha ido Guarachi, ha ingresado otro de la misma línea minera. ¿Qué exigencias tendrá? ¿Qué tan rudo será con su trato hacia el gobierno? Lo veremos seguramente más adelante. ¿Es tiempo de esperar? Poco hay margen para aquello. ¿Es tiempo de analizar? Sí. ¿Es tiempo de repensar cómo está la democracia boliviana? Es importante hacerlo. Y es tiempo de entender también que aunque el MAS haya perdido y que no esté formalmente en el Congreso, y aunque tenga unos cuantos afines seguramente, lo que tiene que irse es la lógica perversa, es la manera en la que nos han acabado institucionalmente y cómo nos han traído a este derrotero que va más allá de lo económico. ¿A dónde llegamos si no somos críticos con nosotros mismos? Si nos estancamos en las derrotas, si nos estancamos en los fracasos y no podemos ver en ellas una oportunidad de cambio. Independientemente de lo que haya ocurrido con la segunda vuelta, sino más bien haciendo una mirada a lo que fue la primera y todo eso, creo que
es momento de que ya no es oposición, sino que los sectores no masistas también hagan una mirada importante, porque van a seguir siendo partícipes de la democracia. Tienen bancadas importantes, tienen aspiraciones, por supuesto, rumbo a las elecciones del próximo año, departamentales y municipales. Pausa con eso porque voy a hablar luego específicamente del caso de Santa Cruz. Y esta autocrítica tiene que pasar primero por dejar esta política del personalismo. Nadie es un salvador, no existe eso. No es un salvador Rodrigo Paz, no era un salvador Jorge Quiroga, no era un salvador Samuel Doria Medina, ni sus 3 candidatos a vicepresidentes, no eran salvadores. Como tampoco es el salvador Luis Fernando Camacho, ni ninguno de aquellos. No existe esa política de la salvación. Hemos transformado la política y la búsqueda de encargados para administrar el Estado en la búsqueda de mesías, de profetas, de los que tienen la receta mágica para sacarnos de acá y decir, no, en 100 días hasta Navidad, hasta el año ya va a estar todo bien. Es la última vez que hacemos cola, y así lo dicen. No solo ellos, sino sus operadores y sus cosas, y sus seguidores. Entonces, creo que la autocrítica tiene que partir de aquello. Ellos deberían hacerse la autocrítica. Su intolerancia, en el caso de algunos durante la campaña, ha sido atroz. He visto personas que han bloqueado de redes, que han demostrado su poco talante democrático y que han reducido inclusive las oportunidades del debate y han rebajado el nivel del debate. Ya decíamos que era bajo, lo hemos visto en los últimos debates, pero además los parlamentarios, los candidatos, los operadores, con la guerra sucia, que ha venido de todos lados, por cierto, ¿no? No me vengan a decir sí, que este hizo guerra sucia y que el otro nada, de todos lados. Pero nos muestra nomás que eso era lo que aspiraban. ¿Qué propuesta interesante ha salido? Más allá de salir de la crisis económica, ¿qué debate importante han encontrado ustedes entre parlamentarios, entre candidatos o aún entre los electos ya? Muy poco, porque la demagogia aflora, porque les encanta esa idea de vender sueños, de decirle a la gente, te voy a dar, vas a tener esto, ¿y cómo? Yo y yo. La vanidad, por supuesto, la vanidad también de los políticos está ahí. He visto el perfil de uno, y ahí es de Unidad Nacional, ¿no? No han asumido todavía, ¿no? Ojo que los dan, pero ya tiene su perfil como diputado, ya tiene una foto con la banda de parlamentario cuando ni siquiera tiene sus credenciales, y ya se presenta como diputado. Ni siquiera se espera, pero ahí están. Eso también nos debería haber llevado, no lo hizo, pero lo hará, espero que pase algún día, a una autocrítica en el sentido de la elección de los candidatos. Lo dije 1000 veces hasta cansarme. La elección de los parlamentarios es tanto más importante como que la del vicepresidente. La calidad debe ser mejor. Y como que ahora uno de los espacios de las canchas donde más se va a jugar va a ser el Parlamento, la Asamblea Legislativa. ¿Están los elementos listos? Y no es que vengamos, por supuesto, de una gran conformación. Hemos visto a parlamentarios mediocres en esta gestión pelearse, dormirse, denunciados por corrupción, jugar con sus teléfonos, mediocres. ¿Estará igual? Es probable que haya muchas cosas similares. Entonces, la autocrítica tiene que venir también de ese lado. Una de las cosas que no me gusta, y pasa en todo lado, pero creo que en el Oriente ocurre más con los políticos, es que se asume todo de una manera personal. Se ofenden, como si hacer una crítica a ellos fuese ir contra sus personas, contra lo que ellos son, y no va por ese lado. Si se lo quieren tomar así, que lo hagan, ¿no? Pero básicamente está todavía ahí. Y está todavía en actores políticos que, aunque no estuvieron en la elección, deslizan esa famosa idea de no, habló para mí, no lo invites a tal parte, que no venga a este evento, porque habló para mí. Entonces, inmadurez, cosas que hay que superar, y si no, pues no se metan ahí. Y por último, nadie se va a morir porque no lo inviten. Pues es también tan irrelevante como el futuro del yoyo. No tiene ninguna importancia, al menos para nosotros. Lo que sí creo que como hay que balancear es que justamente como ellos no tienen autocrítica, lo que decíamos hace rato, es importante, que el ciudadano, o sea, que no perdone nada. Y unos me dirán, no, hay que bancar más bien para que no venga el masismo. No, yo no se las voy a bancar. Yo apuesto por la herencia socrática, el tábano. Sócrates decía que el intelectual, el filósofo, debe ser como un tábano, como una especie de avispa, molestar,
estar pinchando siempre. Y sí, es la condición del aguafiestas a la que uno se adscribe. Porque lo otro es darles carta blanca, un cheque en blanco para que empiecen ya desde el inicio a hacer cualquier tipo de cosas. No, hay que ser exigentes. Por supuesto, seguramente a la hora de la verdad, si nos toca ponernos entre ellos y los agitadores que seguramente quedarán del movimiento del socialismo, habrá que elegir por la postura democrática e institucional, por supuesto. Pero eso no quiere decir entregar nuestras conciencias o entregar nuestras mentes. Eso no se hace. Eso lo hacen los hombres de madera, como diría Thoreau. No lo hacemos los ciudadanos dignos. Y eso es lo que también hay que recuperar. Si ellos no van a tener autocrítica, equilibremos la balanza, siendo nosotros verdaderamente críticos. Dejo para el final el caso de Santa Cruz, porque vienen las elecciones de gobernador, de alcalde, y claro, no piensan que son cosas diferentes, pero en realidad vienen muy, muy unidas a esto que ha pasado recién de la general, no solo por las fechas. Imaginen, por ejemplo, cómo se va a configurar el panorama electoral en Santa Cruz luego de lo que ha ocurrido. Luis Fernando Camacho ha dicho que va a ir a una reelección, va a querer tener de nuevo la gobernación. Cómo se ha llevado a cabo esta gestión con todo su secuestro, con el problema que tiene todavía con el vicegobernador, con sus propios asambleístas, que ahora varios de ellos son enemigos jurados. ¿Qué otro candidato puede ir contra esa su figura de caudillo? Es algo bastante interesante. No van a faltar precandidatos, eso tenlo por hecho. Ahora, ¿cómo se dará una elección si la virtud democrática que exigimos para el gobierno a nivel nacional puede existir también en Santa Cruz? Si la independencia de poderes que mencionamos de la Asamblea Legislativa Nacional con el Poder Ejecutivo puede existir aquí con la departamental y el gobernador. ¿De verdad estamos todavía para eso? Estamos ya, mejor dicho, ya listos para eso. Ya venimos de varios años de la famosa autonomía. Pero la autonomía no era solamente una manera de tener el poder ni un discurso, era también una forma de descentralizar y de entender que se podía tener otra forma de vivir en esta región. Se ha cumplido, debe haber autocrítica ahí también. ¿Qué hemos hecho con el caudillismo? ¿Qué hemos hecho con la mentira por estos lares? A nivel municipal, por supuesto, incluido. El otro día veía un post de estos agitadores, influencers bastante básicos, que decía que en Santa Cruz los socialistas y los zurdos nunca habían ganado. Eso es mentira. En 2014 el MAS ganó aquí, por si acaso. Así que no les crean tan fácil. Investiguen, siempre, verifiquen. Pero más allá de que haya ganado el MAS el 2014, lo que decía hace rato con el daño que se ha hecho, viene también desde otras cosas. El caudillismo, la intolerancia, el haber creado no solamente una especie de ciudadanos que se ocupan del berrinche, sino de políticos que se alimentan de ese berrinche. El otro día, mientras algunos estaban ahí diciendo que había fraude, que estaban descontentos por los resultados y estaban para variar en el Cristo, ya parece un meme andante eso, varios de los políticos que estaban ahí lo utilizaron como plataforma de preproclamación. Gritaban gobernador, etcétera, etcétera, a las personas que estaban ahí. ¿Qué intenciones hay eso? ¿Qué realidad hay detrás de eso? Es fácil verlo. Pero a mí me preocupa más lo otro. Sí, que es lo fácil que se cae ante aquello. Como ante la inconformidad, ante la molestia, ante la necesidad de una respuesta ya. La gente apuesta por estas cosas. No importa pensar, no importa verificar, no importa dudar. No. Si me dice hay que hacerlo, a mí, mi bronca, ese tipo me da lo que quiero. ¿Qué quiero? Quiero ir a patalear, quiero ir a lanzar pétalos, voy. Y eso desvirtúa muchas cosas. Desvirtuó y las viene haciendo desde hace mucho tiempo. Viene desde 2019, pienso yo, que se hizo, que fue otra cosa. Lo que ocurrió con los 21 días, muy necesario, con otra mística, si quieren verlo desde el punto de vista simbólico. Pero ya en 2020 empezó a cambiar.
cuando ganó Arce en 2020, ocurrió una de las cosas y uno de los momentos más bajos en la historia de los ciudadanos de este departamento, que fue ir a pedir a los militares que intervengan para que Arce no tome el poder. Creo que de eso no hay más bajo, por lo menos no lo recuerdo. Pero luego, un par de años después, vino el tema del censo, los 36 días de paro. Y sí, tengo que decir, y para los que lo recordarán, yo fui muy crítico de ese paro, porque no solamente fue muy largo, no fue solamente desmesurado para lo que estaba en juego, eso es cierto, era importante el censo, que al final se hizo en 2024, sino además por la violencia con la que se manejó todo, desde las personas X que con un megáfono se volvían dictadores de rotonda, hasta la violencia cuasi fascista de cerrar negocios por la fuerza o de amenazar a quien piense distinto, y la otra que sigue todavía, de tachar de traidor a quien piense en algo diferente, a quien vea las cosas de una manera que no es la misma a la de ellos. Traidor o masista, ¿cómo no? Es que no estás con nosotros, eres traidor o masista. Eso es algo que nos ha hecho mucho daño. ¿Había antes? Sí, por supuesto, había antes de 2019. Pero es que ahora está tan fuera de control que ha ocurrido lo que pasó en la Revolución Francesa, salvando las diferencias, obviamente. Recordarán que Robespierre, de los jacobinos, ejecutaba, guillotinaba a todo aquel que estuviese contra la revolución. ¿Y qué le pasó a Robespierre? Terminó siendo guillotinado, como varios jacobinos. Lo mismo, quienes habían alimentado la hoguera del llamar traidor, anticruceño o masista al que no piense igual, hoy son tratados de esa forma por una cantidad de gente, una masa que no pueden controlar o que otros controlan. Eso es Santa Cruz. Y a nivel municipal, hago ya esta última mirada, también hay mucho que ver, porque dentro de y hay que decirlo con ironía, ¿no? Porque es la única manera en la que se puede decir esto. He escuchado a varias personas decir que no todos deberían votar en el occidente, que el voto debería ser calificado y demás. Aquí en Santa Cruz de la Sierra hemos elegido a Johnny Fernández. ¿Qué nos hace pensar que nuestro voto siempre está calificado? Para pensar, ¿no? Y a nivel municipal también estamos asistiendo al fin de una gestión desastrosa que ha dejado a la alcaldía en números rojos, que nos tiene cada semana viendo si va a haber o no recojo de basura, y no solamente por el diésel, sino porque no se paga, viendo los parques abandonados, viendo que no existe un reordenamiento vehicular. Entonces, ¿también hemos podido mejorar ahí? Claro que no. Hemos ido para atrás. Y miren que veníamos de gestiones de Angélica Sosa y de Percy Fernández, y ya las últimas muy malas. Nuestra realidad también local y requiere otra impronta, que si bien es diferente a la nacional por la misma naturaleza que tiene, también requiere ciudadanos críticos, exige un aprecio por la libertad, exige una valoración de la democracia, exige una mirada tolerante y abierta para solucionar los problemas locales y departamentales. No más caudillos, no más hombres de espectáculo. Y tampoco nos conformemos con los que están ahorita de candidatos, hay que decirlo, porque a mí no me sirve un candidato de TikTok si no va a llevar las cosas a la realidad decente. Si va a trabajar y va a hacer las cosas bien y va a, por último, no perturbar la vida de los ciudadanos, está bien que venga. Pero si va a hacer el espectáculo y show, y su angurria de poder va a ser tal que, por ejemplo, va a militar en 3 partidos en menos de 6 meses, como cierto concejal que hoy preside el órgano legislativo, no nos está sirviendo. Creo que marcha para atrás. Tenemos grandes desafíos en una época todavía de crisis en la realidad cruceña, tanto a nivel ciudad como a nivel departamento. Y así como para lo nacional no hay tiempo para las improvisaciones, en lo departamental y en lo municipal no hay tiempo para lo payasesco, no hay tiempo para los corruptos, no hay tiempo para jugar una bala perdida. Otra gestión más. Se supone que, y se ha dicho varias veces, más allá de la demagogia, algo real, gran parte de la esperanza económica y, ¿por qué no política?, está en este lado del país. No por una mirada de superioridad sobre el otro, no, sino porque es la renovación, es lo que apunta de una mirada más compatible con la modernidad en ciertas cosas.
Pero si empezamos a vivir infestados e infectados de cosas que nos hagan mal como sociedad aquí en Santa Cruz y en Santa Cruz de la Sierra, poca esperanza queda para el resto. Entonces, cuando vayamos a votar dentro de unos meses, o incluso antes, durante esta campaña, aprovechemos las herramientas que nos da no solamente la tecnología, sino el ejercicio ciudadano. No votemos solo por el caudillo, porque es un héroe, porque es un enviado de Dios, como les encanta decir. Analicemos, seamos críticos. Igual para otros departamentos, para las otras ciudades. No caigamos tan fácil. No permitamos que el masismo camuflado o real, u otras fuerzas que han copiado sus prácticas, como lo que ocurre en algunas ciudades, sigan manteniendo esta fuerza, este ímpetu de las ciudades y de los departamentos que busca más bien tener mayor protagonismo en un simple eco de las cosas malas de la cultura nacional. Es importante. La precampaña para esto ya empezó el mismo día que acabó la elección, me decía un amigo, y tenía razón, ya empezó. Esperemos que el nivel sea mayor y que no se defina solamente en un caudillo que se cree enviado de Dios y de sus seguidores que no aceptan ninguna crítica, y tampoco de un bufón que ha hecho de la ciudad lo que ha querido. Terminamos entonces, esas han sido nuestras primeras reacciones, nuestro primer comentario ya más frío acerca de lo que ha simbolizado esta elección tan peculiar luego de 20 años, justo 20 años. Qué cosa rara, ¿no? Porque se alteraron los años, entre que se recortó por el periodo de la nueva constitución, se extendió por el de gobierno transitorio, se cumplieron 20 años, bueno, casi, porque la elección de Evo Morales fue en diciembre, pero digamos que por un mes y medio hay la diferencia, casi 2. Que se acabó ese ciclo, casi cumpliendo de manera mística los famosos ciclos de 20 años, ¿no? Del 85, el decreto 21060, al 2005, la asunción del MAS, al 2025, el cambio de ciclo, que ojalá no sea una UDP, porque sacrificios económicos va a haber que hacer varios, no solamente el Estado, sino los ciudadanos, pero hay que empezar a cambiar ya. Y si no se hace de manera responsable, habrá que rendirle cuentas, habrá que pedirle cuentas a quienes han sido elegidos. Como decía también un amigo, el otro día ganaron. Ya sabemos a quién pedirle, no rogarle, sino a quién exigirle soluciones a partir de hoy. Mi nombre es Andrés Canseco, nos volveremos a encontrar en otro laberinto. Que tengan un muy buen descanso. El laberinto con Andrés Canseco.